En este vídeo el objetivo es analizar las consecuencias que tiene la ley de Faraday. Como veremos a continuación, alguna de ellas no es fácil de digerir, incluso va muy en contra de la intuición. Pero para eso vamos a hacer un poco de memoria de lo que hemos visto hasta ahora. Si os acordáis del tema de electrostática, vimos cómo el campo eléctrico que generan las cargas o las distribuciones de cargas es conservativo. ¿Qué quería decir eso? Bueno, primero, es conservativo porque su rotacional es cero, pero nos da un poco igual. Incluso en su día os dije que hicierais el acto de fe. Y el campo eléctrico es conservativo si se puede poner como la derivada tridimensional, esa derivada pija que llamamos gradiente, de una función escalar. Eso nos ha valido en algunos ejercicios porque el potencial es una función escalar y es muy fácil de obtener, o es más sencilla de obtener. Nos ha valido para calcular el potencial, la derivamos tridimensionalmente y calculamos el campo eléctrico. Que sea conservativo también quiere decir que si yo tengo dos puntos del espacio, A y B, cualquiera que sea el camino que yo siga para hacer esta integral, la integral de E por diferencial de L, es independiente del camino, solo me depende de dónde empiezo y dónde termino. Esa función escalar, que llamamos función potencial además, por enorme suerte, tiene una interpretación y hablamos en términos de que es la energía que me cuesta mover la unidad de carga esa virtual desde el punto de inicio hasta el punto final. ¿De acuerdo? Por supuesto, si mi punto de inicio y mi punto final es el mismo, es decir, voy de A a B y vuelvo de B a A, bueno, pues la integral es cero y la represento aquí como un círculo cerrado porque he hecho un camino cerrado. Vale, para ver todo eso, vamos a hacerlo mediante un circuito. Suponed que tengo el circuito sencillo de la figura, no creéis que me he vuelto loco. Arich dice, y diríais, joder, este Arich ya podía poner en los exámenes un circuito tan sencillo. Como veréis, tiene su truco. Tengo una pila de 1 voltio, una resistencia de 100 ohmios y una segunda resistencia de 900 ohmios. Bueno, lo primero es, ¿cuál es la corriente? Bueno, chupado, ¿no? Para estas alturas aplicamos la ley de Kirchhoff, ¿sí? Esta es mi dirección positiva y tengo que E será igual a I, y como están en serie, directamente R1 más R2. Por lo tanto, la corriente será igual a 1 voltio entre 1000 ohmios, que es R1 más R2. Y esto es igual a 10 a la menos 3 amperios. Vale, si ahora os pregunto, ¿cuál es la diferencia de potencial entre A y B? Es decir, de estos dos puntos, ¿cuánto es la diferencia de potencial? Pues una vez más, vosotros sabéis que la diferencia de potencial es esta que tengo escrita aquí. Solo tendría que hacer esta integral desde A a B. En su día la hicimos cuando vimos corriente continua. Aquí aplicamos la ley de Ohm, vimos que el campo eléctrico dentro del conductor, que es el que crea esta pila para empujar las cargas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una representación gráfica. Bueno, pues eso es la corriente por la resistencia. Vimos que... y entonces será la corriente que acabo de calcular por R2, por lo tanto esto será 10 a la menos 3 por 900 y esto es 0,9 voltios. Y ahora si os preguntase, bueno, bien, ¿y cuál es la diferencia de potencial si hubiera ido en vez de por la derecha, hubiera ido por la izquierda? Dices, joder, Arich, ¿no me acabas de decir que es conservativo? Da igual por dónde vayas. Sí, efectivamente, da igual por dónde vayas, por lo tanto, por aquí tengo menos I por R1, menos porque voy en dirección contraria a la corriente va así, ¿de acuerdo? La corriente por el circuito va así. Entonces tengo menos I1 y tengo una pila. La pila la tengo que tener en cuenta. Entonces esto es menos 0,1, que sería 10 a la menos 3 por 100 ohmios, más 1 voltio. Y esto es, como no podía ser de otra forma, 0,9 voltios. Muy bien. Obviamente, si la sumo, si voy de VA a VB y luego de VB a VA, ¿de acuerdo? Si la resto, perdón, saco que VA
menos VA es igual a VB y VB se me van y VA y VA también se van a ir, pero bueno, las quiero dejar para representar que estoy haciendo un círculo cerrado. Será 0, como no puede ser de otra forma. Al final, os dije incluso cuando vimos la ley de Kirchhoff, que la ley de Kirchhoff no era más que aplicar esto a un circuito cerrado, una malla. Cogíamos una malla, como voy de un punto al mismo punto, la suma de todas las caídas de potenciales y de todas las sumas de potenciales que me metan las pilas tiene que ser 0, y es lo que acabamos de ver aquí. Vale, bueno, pues lo tenemos claro. Ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero mediante otro circuito. Y en ese otro circuito me he cargado la pila, tengo las mismas resistencias de antes, de 100 ohmios y de 200 ohmios, y ahora voy a producir la corriente esta, en vez de mediante una pila, mediante un campo magnético que varía con el tiempo. Ya sabemos cómo hacemos la ley de Faraday. Es decir, tengo aquí un campo magnético representado en morado que va hacia vosotros, ¿de acuerdo? Y está aumentando con el tiempo. Está aumentando a un ritmo que, me da igual lo que da la integral, que me da unos voltios inducidos, una fuerza electromotriz inducida de 1 voltio, simplemente para que sea igual al efecto de la pila. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta hacia vosotros, si aumenta hacia vosotros, quiere decir que el sistema se opone al cambio, como sabemos, mediante la ley de Lenz. Entonces lo que tiene que hacer es generar un campo magnético inducido que entra en la pantalla, ¿de acuerdo? Ese sería el B inducido, que se opone al cambio. Este es uniforme, y solo está definido en esta región de aquí. Esta corriente de aquí la he puesto, pero la podéis obviar. Simplemente, pues la forma de conseguir este campo magnético sería poniendo un solenoide aquí, por el que circula esta corriente morada, y cada vez circula más corriente, y el campo magnético hacia vosotros estaría aumentando. Pero no me importa, simplemente tenéis un campo magnético que aumenta con el tiempo y el B inducido es este, por lo tanto, la corriente inducida en mi circuito que no tiene contacto físico con este, como está en medio, pues sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Y me decís, y os pregunto yo, ¿cuánta corriente inducida hay por el circuito? Joder, pues obviamente la ley de Ohm se aplica, entonces tengo que la corriente inducida será mi resistencia tan en serie partido, perdón, al revés, perdón, mis voltios inducidos, que los he elegido para que sean 1 voltio, R1 más R2, obviamente, otra vez tenemos 10 a la menos, como no puede ser de otra forma, 10 a la menos 3 amperios, los mismos que antes, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué es lo que cambia ahora? Bueno, ahora os pregunto la misma pregunta. ¿Cuál es la caída de potencial desde A a B? No me he vuelto loco. VA menos VB será la corriente inducida en el circuito. No es la que genera la pila, es la que genera este campo magnético variable por R2. O lo que es lo mismo, 10 a la menos 3 por 900 ohmios como antes. Y esto da 0,9 voltios. Vale, perfecto. Y ahora si os preguntase cuánto da la caída potencial por este lado, ¡ay madre! Ya, pues tenemos que menos la corriente inducida por R1, igual que antes, aquí, pero hay un problema, que no tenemos pila. Entonces, esto da menos 0,1 voltios. Bueno, pues ahora tenemos que llegar a la conclusión de quién está en lo cierto y quién está equivocado, Kirchhoff o Faraday, porque para este da 0, el campo es conservativo, entonces si empiezo en un sitio y termino en el mismo me tiene que dar 0, mientras que en el caso de Faraday empiezo en un mismo sitio, cae 0,9 y si vuelvo al mismo sitio llego a 1 voltio. Es decir, si resto estas dos, VA menos VA, quiere decir que he ido de A a A, sería igual a 0,9 voltios menos 0,1 voltios, y esto es igual a... Es decir, al dar una vuelta entera, en vez de tener 0, tengo 1 voltio. ¿De acuerdo? Aquí se me ha borrado algo. Algo falla. ¿Qué es lo que está mal?
os tiene que llamar la atención. Bueno, pues no hay nada mal. La ley de Kirchhoff, es un caso particular de la ley de Faraday. La ley de Faraday siempre está bien. Lo que pasa es que ese campo que aparece dentro de este conductor, ese campo inducido que aparece de este conductor, si queréis, porque hay unos voltios, recordad que siempre que hay unos voltios hay un campo, en un círculo cerrado, el E inducido, si queréis llamarle, se le llama E a secas, no es conservativo. Es de otra naturaleza este. Al no ser conservativos, no tiene que cumplir esta propiedad de la integral. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Faraday dice que en un circuito cerrado, en un contorno cerrado, esta integral valdrá E. Suponed ahora que B no variase con el tiempo. Si B no variase con el tiempo, esta integral de aquí es 0 y automáticamente recuperamos la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff solo vale para campos estáticos que no varían con el tiempo. Y ojo, se me ha saltado decirlo, pero esto es verdad. Si yo pongo aquí, por muy raro que parezca, si yo pongo aquí una máquina que me mida las diferencias de potenciales y otra máquina aquí que me mida las diferencias de potenciales, una marcará plus 0,9 y otra marcará menos 0,1. ¿De acuerdo? O sea que esto verdaderamente funciona. Os recomiendo ver un vídeo que hay en YouTube de Walter Lewin. Casi todas las ideas están sacadas de ahí, de esta explicación, en el que verdaderamente ejecuta este experimento y es muy interesante de ver, ¿de acuerdo? Entonces, el mensaje final con el que tenéis que quedaros es que lo que está realmente bien, lo que siempre funciona es la ley de Faraday, y es que si yo doy la vuelta a lo largo de un circuito cerrado e integro el campo eléctrico de ahí, eso va a ser igual a la fuerza electromotriz, y esa fuerza electromotriz es la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Si tengo la suerte de que esos campos o el diferencial de área nada cambie con el tiempo, entonces recupero la ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Pensad un poco sobre esto, que no es nada trivial, y os animo a ver el vídeo de Walter Lewin de donde está sacada la mayoría de estas ideas.